noches, ¿cómo les va? Tantos días sin vernos, ¿cómo andan en este lunes? Ay, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente? Porque la verdad es que no paran de hacer papelones, de hacer cosas desquiciadas, de afanar. No sé, es algo increíble. Lo vieron a Milei hace un rato, ahora ya debe estar aterrizando porque se volvió. Pero él ya sabía que en Ushuaia es persona no grata. ¿Cómo creía que le iban a recibir? Cantándole una canción de Festilingo. No entiendo, no entiendo, no lo entiendo. Le gusta sufrir este pibe. Por ahí él le gusta sufrir y cree que a todos nos gusta sufrir. Hay que avisarle que es un problemita de él, pero que en general la gente no es así. Bueno, hay muchas, lo de Spert. O sea, no puede ser casualidad, no puede ser casualidad. Tanto pedófilo y tanto narco, todo junto, esto no puede ser casualidad. Bueno, ahora vamos a ir desglosando todo lo que pasó porque, bueno, tampoco vamos a profundizar demasiado, pero es que no paran de pasar cosas y todas son cosas que si no fueran dramáticas serían risibles porque son realmente una manga de inútiles que no saben hacer nada más que pedir, ¿no? El 3. Bueno, los mensajes que ustedes nos quieran mandar, por favor. A mí me molesta cuando tengo que cortar un mensaje por la mitad porque no llego y es medio, por ahí lo más importante está abajo. Eso es yo fui editora, soy editora, pero los editores tenemos que leer todo para saber qué se puede cortar y se corta lo menos importante. Acá en la rapidez leo lo de arriba y abajo no llego. Así que sean breves al 11 3200 0530. 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, a ver, creo que acá hay un error de base y es que le han hecho creer, yo supongo, a Milei que la gente lo quiere. Y él, no sé, debe creer que la gente lo quiera, porque lo quiere porque... Pero hay datos de la realidad que le indican que no lo quieren, porque ya el Consejo Deliberante de Ushuaia lo declaró persona no grata, cuando fue y dijo que los kelpers tenían que decidir si querían ser argentinos o británicos. Ahí el Consejo Deliberante de Ushuaia lo declaró persona no grata. Y por supuesto que lo recibieron el grito cientos y cientos de personas de no sos bienvenido. Obvio, ¿qué te van a gritar si sos persona no grata? Pero él está, por eso yo creo que está, si no nos expondría tanto al bochorno. Por un lado, están decidiendo un giro en la campaña. ¿Quién lo decide? Lule Menem. Ese que dijeron que habían corrido un costado, está ahora en la Casa Rosada viendo cómo renuevan la campaña, ahora que se destapó que el que tiene la foto en la boleta única es el que recibió los 200 palos verdes del narco. Ya lo sabían. Nosotros nos enteramos ahora por la justicia de Texas. Y entonces no pueden decir que es una trampa kirchnerista. Además, cómo rompen las bolas con el kirchnerismo, ¿eh? Parece que fuera omnipresente, que está muerto, ya metido en el cajón, le falta el último clavo, pero no para de hacer operaciones nacionales, internacionales, intergalácticas. Es increíble, Cristina, la cantidad de cosas que hace desde San José 1111. Bueno, por eso les digo, se descubrió a través de la justicia de Texas por una investigación colateral en la que aparecía Fred Machado, tenía que ver la causa nada que ver con la Argentina, con una estafa, para variar, ¿no? Porque todos los estafadores tienen un lugar a donde ir. Bienvenidos, welcome to Argentina. Eh, y descubrieron ahí la prueba, el papelito de la transferencia de Machado a Spert, 200 palos verdes, más el buen vivir de Spert, que nunca se explica de dónde lo saca, ¿no? Uno que siempre anda buscando a ver en qué bolsillo se olvidó una luca
Eh, y, y este tipo, eh, hay algo que está pasando entre Milei, bueno, Spert, eh, Karina Milei, eh, estas, estos pasos en falso, que son pasos en falso, sin necesidad de tener que ir a comprobarlo. Es muy loco el negacionismo, porque también niegan. El negacionismo es, yo lo estoy descubriendo ahora junto con ustedes, ¿eh? Lo comentábamos el otro día, pero estoy sorprendida de hasta qué grado de la subjetividad llega el negacionismo, llega hasta el tuétano, porque si no, no se explica, no hay ninguna explicación para que este tipo vaya y ponga la cabeza en la boca del lobo. Podés ir a algún lugar donde algún sondeo o algo te indique que te van a recibir un poco mejor, pero ¿cómo vas a ir al lugar donde te dijeron, te declararon persona no grata? No hay nadie que le diga, ya salió corriendo de tantos lugares este tipo, no pueden hacer la campaña. Y menos ahora que el país está, por un lado, prácticamente la información está cooptada, no sé, bueno, por supuesto que sé, no, no es que no sepa, porque con el triple femicidio, porque creo que en sí mismo es un horror, como lo dijimos el otro día, pero ha impactado muy fuertemente, bueno, y también impacta en la causa, pero quiero decir, el atractivo, lo sórdido, ustedes saben que fascina, provoca fascinación. Por eso la televisión muchas veces, o hay canales que se dedican al morbo, porque tiene su público. Y debe haber aumentado el público del morbo, porque en épocas de crisis la gente se refugia en las tragedias ajenas, ¿no? Para distraerse de las propias. Pero, pero hay algo de base en el negacionismo que, como les decía el otro día, y vamos a seguir desarrollando la idea a medida que vaya saliendo la idea, porque sale mientras yo les hablo acá, no es que me lo pase pensando en la tarde. Eh, Hay algo que nosotros, a algo que, a lo que nosotros le llamamos negacionismo durante muchos años, y prácticamente nos referíamos, en definitiva, a aceptar, a no aceptar, mejor dicho, a no aceptar lo que había pasado en este país eh, desde el 75 hasta el 83, más o menos, ¿no? Tal vez podían aceptar, ni siquiera aceptaban lo de antes del 76, porque si no tenían que dividir y no les funcionaba la historia. Eh, y además había muchos presos desde el 75 que lograron después pasar la dictadura en la cárcel y salir después. Pero a lo que voy es a que a medida que los negacionistas van gobernando, nos vamos dando cuenta de que por supuesto que siguen negando el genocidio porque defienden, porque para ellos bien muertos están, bien desaparecidos están, falta que digan eso. Pero no se limita a eso el negacionismo. También es como una especie de anteojera que impide que esta gente que se enrola en esta línea, que no es una línea de pensamiento, yo creo que en mi ley es otra cosa, más compleja, pero no es que nieguen el genocidio per se y solamente, niegan la realidad de cabo a rabo, niegan todo lo que ven, niegan hasta el asco que les tenemos y que es notable y que es visible y que es gritable y que en todos los lugares a donde va, siempre hay alguien, mucha gente que se lo recuerda, que es un hijo de puta, que está hambreando a la gente. La foto de hoy, cuando el tipo suspendió la charla en Ushuaia, la foto del tipo con megáfono, gritando que bajó la pobreza y que bajó la inflación, a gente que sabe perfectamente que no bajó ni la pobreza ni la inflación, porque ¿por qué va la gente ahí? Porque está desesperada, no porque es kirchnerista. Es algo inconcebible, y sigue metiendo la pata y la sigue pasando mal,
Y uno no disfruta de que la pase mal, la verdad, porque es esto lo que vimos hoy, por ejemplo, en Ushuaia, es un síntoma. Yo no sé, a mí me da mucho miedo que este tipo conduzca este país. Cada día se hace más difícil aceptar que un tipo de las características de Milei eh, tenga poder sobre nuestras vidas, nuestros destinos, porque no sabe administrar su vida, no sabe administrar su destino, se está autodestruyendo de una manera estrepitosa, pone la cabeza donde está la guillotina, sabe que está la guillotina, sabe que en el sur lo odian, porque son malvineros, porque tuvieron la guerra cerca, porque perdieron gente. Bueno, lo detestan en el sur, en La Pampa, en el norte, pero claro, es difícil ser Milei y buscar un lugar donde hacer campaña, pero entonces, ¿cómo se explica que él sea el centro de la campaña? Todos son Milei, todos los candidatos para octubre en los afiches lo único que dice es fulano es Milei, mengano es Milei, la Lara es Milei, Tata es Milei. Es toda la campaña que hicieron. Se gastaron muchísimo, como si Milei fuera un ídolo. Y la verdad que es un payaso, que digo payaso por la canción de Lali, no por falta de respeto a los payasos, ¿eh? Que a mí mucho no me gustan, pero es un trabajo muy digno. Este tipo está trabajando de otra cosa, no de payaso. Si fuera payaso no tendríamos ningún problema con Milei. El problema es que no para de hacer cagadas. El tema del campo, el tema del campo que nosotros dijimos el otro día, a veces uno es medio tonto, medio tarado, ¿no? Porque cree que hay errores donde no los hay. Eh, Nosotros dijimos el otro día, ¿no? Que era como una especie de mala praxis, a ver, que hablamos con Peretti, ¿se acuerdan? La semana pasada, que era una especie de mala praxis política, sacar las retenciones para volver a ponerlas a los 2 días, porque se lo pide Estados Unidos. Bueno, parece que no fue una mala praxis, parece que fue una opereta para que las grandes cerealeras se quedaran con todo y pusieran cash rápidamente los $7.000 que el tipo necesitaba como garantía para presentarle al fondo. Pero entonces no ganaron los productores, ganaron las cerealeras, los productores están que arden. Hoy, por ejemplo, en 9 de julio, en la localidad de 9 de julio, productores rurales tomaron la municipalidad. Es decir, el otro día contamos, no me acuerdo dónde era, que tomaron el Consejo Deliberante. Hoy tomaron la municipalidad productores rurales, ¿eh? ¿Por qué? Porque llovió mucho y porque la tierra no absorbe el agua. Están en emergencia hídrica, no pueden plantar nada, están todo todavía anegado. La intendenta es del PRO, de 9 de julio. Y además le gritaban que está desviando fondos. No lo puedo creer. ¿Ustedes se imaginan un intendente, un gobernador, un presidente, una secretaria general de la presidencia desviando fondos o pidiendo sobornos? Eso pasa en las republiquetas, ¿no? En donde la gente es muy elemental, ¿no? Muy ignorante. Bueno, eso somos. En eso nos hemos convertido con esta gente. La verdad, el empleado que encontró el poder real para hacer realidad sueños inverosímiles y además despiadados, no creo que tenga un buen final. Pero no importa demasiado cómo termine Milei. El tema es cómo terminamos con las políticas de Milei, que no son de Milei tampoco, porque el plan cuando ganó la presidencia no tenía plan, por algo aceptó a Sturzenegger, que estaba con Bullrich. El tipo no estaba preparado para esto, nunca lo estuvo, no sirve. Eh, es un conglomerado de delincuentes. Cuando vos agarrás lo peor porque ahora nos venimos a dar cuenta de cuántas bandas se juntaron para crear con el núcleo de un grupo de lúmpenes y un personaje mediático y carismático una fuerza política que tiene por un lado de sostén a lúmpenes y gente disfuncional como los incels,
eh, o como el Gordo Dan, o todos esos, que ahora están un poco ofendidos, dejados de lado porque no entraron en las listas. Y por el otro lado tenés unas listas que dan ganas de llorar, porque si la cabeza de la lista, si la única, además insistieron con la boleta única, es una boleta que impide mostrar más de un candidato. La única foto que va a haber en la boleta de la Libertad Avanza es expert. Ellos se cavan su propia fosa, pero porque todos tienen un muerto en el placard. Todos. No hay, es algo, cuando uno sabe esto de expert, que además, por ejemplo, Lilia Lemoine o no me acuerdo cómo se llama el otro, asesor de Milei, lo venían diciendo. Por supuesto que ya sabían que lo bancó un narco. Por supuesto. Sí, a Milei también trabajó para narcos. ¿De qué nos estamos asombrando? Lo que pasa es que ahora, con el triple femicidio, con esa sesión de torturas para un grupo cerrado de personas, con este espanto, porque triples crímenes habían habido antes, pero el extremo este de televisarlo para esas 40, 45 personas es algo que, bueno, nos persigue, ¿no? Es una pesadilla saber que suceden cosas como esa. En este país no sucedían cosas así. Empezaron a pasar porque el narco se está viniendo para acá y porque tiene muchos beneficios. Prácticamente en la región no debe haber ningún país más favorable al narcotráfico que la Argentina. Ahora que Sturzenegger desreguló absolutamente todo, es como si la Argentina estuviera diciéndoles a los narcos, vení, venite para acá, está todo bien, todo bien. ¿Y por qué, con qué derecho tenemos nosotros que bancarnos estos peligros nuevos que nos acechan? Así que bueno, ¿todo bien? Sí. Bueno, Agustín Romo, sí, gracias, Jorge. Agustín Romo era el que también decía que Spert era un narco. Ahora, también Milei ha dicho que entre un político y un mafioso prefiere un mafioso. Y así todo lo votaron. O sea, es todo muy complejo porque muchas cosas las dijo y la gente votó eso, pero la gente se arrepintió y entonces las cosas van como el culo. Y lo que sea, hay un momento en el que hay que parar la bocha porque empieza a morir gente. Acá ya empezaron a morir muchas personas, ya lo dijimos muchas veces. Todavía nos faltan, nos deben las explicaciones del fentanilo, nos deben muchas explicaciones. Pero si algo es seguro es que con esta gente nada se va a arreglar. Porque no saben arreglar nada. No saben nada. No saben nada de la vida, no saben nada de la política, no saben nada del país, no saben nada de la industria, nada del trabajo, no saben llamar a una licitación, no saben llenar un formulario, no saben hacer un legajo, no saben ni siquiera identificar a un ñoqui. Echan a todo el mundo por las dudas, porque era un verso lo de los ñoquis, por supuesto. Pero ya nosotros nos pasamos de boludos si seguimos creyendo en las salidas que encuentran, porque además no encuentran nunca ninguna salida, la embarran cada vez más. Eh, Creo que es un momento para mantenernos alertas, porque la gente mala y desesperada suele hacer cosas muy dañinas. eh, y hay que también seguir pidiendo justicia por las tres chicas que fueron asesinadas, porque uno huele que atrás de ese espanto hay otra cosa que se nos está acercando, hay algo muy horrible, muy nauseabundo, que se está acercando a la Argentina para quedarse y no podemos permitir que se instale. Si es necesario que se vaya Milei para que no se instale el narcotráfico, pues bien, habrá que hacerlo, habrá que hacer un juicio político. Si se confirma lo de Esper, por supuesto que no puede ser presidente de la Comisión de Presupuesto. O somos todos tarados. Porque un poco nos hemos convertido todos, les decía el otro día, y ya cierro, en acompañantes terapéuticos de un loco. No, señor, no, señor, no somos acompañantes terapéuticos de nadie. Si no puede gobernar, si no está en condiciones, bueno, institucionalmente se verá qué se hace, pero así no podemos seguir. Ya venimos. Sí,
Qué hermosa canción, qué hermosa, cómo me gusta. Efectivamente, estamos escuchando a Trueno haciendo Tierra Santa, Santa con Z, y Sí, no recomiendo, sé por qué le puso con Z. no sé, pero me parece lindo recomiendo que busquen un video que me mandó Sandra días atrás, que está haciendo este tema Con junto con Milo Milo. J, Sí, ¿no? porque Que es Milo acaba de realmente sacar su primer disco y la verdad que conmovedor. es genial porque es un trapero, pero que está reivindicando a los Carvajal, a Mercedes Sosa, está acercando a esa generación a personajes que son lejanos. Tiene 18 años Milo J, Trueno es bastante mayor. Pero bueno, hermosa canción. Hermosa canción. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Sí. Bueno, vas a hablar de economía, Jorge. Sí, sí, un poco de economía política, como corresponde a toda No economía. hay Siempre economía cuento. que no sea política. Exactamente, y siempre cuento la anécdota que me parece fantástica, que existía la licenciatura en economía política en Argentina desde la década del 50 y la dictadura le quitó, o sea, ya no se recibe a la gente de licenciado en economía política, sino que se recibía en economía, para hacerle creer a un montón de bobos de que existe una posibilidad econométrica de hacer cuentitas y Excel sin influencia política. Bueno, eso es lo que en realidad pretendió la dictadura, que trabajó Claro, sobre la a lo palabra, mejor ¿no? Milei cree que no está haciendo política. Claro, no, de hecho, él dijo que en su momento, y es un buen pie, Sandra, de que todo se arregla con equilibrio fiscal, ¿no? Entonces yo tengo, me entra recaudo 10 y gasto 10, ya soluciono el problema y este país empieza a crecer. Primero, que es falso eso. Y segundo, que es doblemente falso porque nos ha escondido una realidad que está financiando su equilibrio fiscal con lo que él llamaba un impuesto a futuro, ¿no? Ujú. Que es un impuesto básicamente consistente en deuda. Si a mí me entran 10 pesos en mi casa y yo gasto 10 pero me endeudo en 10 no tengo equilibrio, No, porque el y mes el que cincuenta viene y voy a ocho tener por que ciento de pagar. las familias argentinas están con desequilibrio porque deben plata. Exactamente. Entonces, esto es la gran estafa, digamos, del actual proyecto, programa económico de neoliberal, que siempre, en realidad, si uno mira quiénes fueron los que se endeudaron, fueron todos programas neoliberales. Nunca el peronismo Mm. salió a endeudarse afuera. Si uno mira, Al revés. El primero fue Frondizi, en un acuerdo que traicionó con el peronismo. Después fue la dictadura militar, después fue Alfonsín, después fue Menem, después fue De la Rúa y después Macri y Milei. Son todos los créditos que se han logrado del Fondo Monetario han sido con esos presidentes, curiosamente, ¿no? Ahora quiero utilizar, digamos, alguna explicación de economía política para entender qué es lo que pasó la semana pasada, ya ahora con un poquito más de claridad, ¿no? Ese salvataje primero no ha venido y no va a venir. Era eh, condicional a que gane las elecciones. Exactamente. O sea, si yo te digo que te voy a prestar plata, Sandra, si vos te mudás la semana que viene a Recoleta, vos me decís, pero Ay, me escucha, me estás cargando, pero ¿a qué me encantaría, ofreces plata si yo me no me voy a mudar? encantaría. Bueno, Claro, si bueno, pudiera me mudo, pero no puedo. claro. Pero entonces, como yo sé que no te podés mudar ni te vas a mudar, entonces esta plata que te estoy prometiendo es una falacia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un doble movimiento, uno en Estados Unidos y otro local. En Estados Unidos, creo que lo explicábamos la semana pasada, se quejaron fuertemente porque la economía de Estados Unidos compite con la Argentina. Sobre Claro, todo,
Somos una parte. complementarios con China, pero Somos competitivos con Estados complementarios con Unidos. China y no somos complementarios con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China tiene muchísima gente y necesita mucha alimentación y no tiene grandes extensiones de tierra cultivable. ¿Eh? Como un dato geográfico, el 80% de la población, de los 1.400 millones de chinos, viven en una quinta parte de todo el territorio de China, porque el noroeste de China es inhabitable, es montañoso, es seco, y en general ha habido muy poca gente viviendo en esa zona y ahora cada vez más porque obviamente la tecnologización del campo llevó a mucha gente a los ámbitos urbanos, a la profesionalización, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que ellos necesitan materias primas, ¿no? Sobre todo específicamente alimentarias, ¿no? El poroto de la soja, que fue una revolución en la Argentina, que generó lamentablemente una deforestación terrible y que lo sigue generando, ¿no? Que tiran árboles para sembrar soja, es el alimento básico para los animales en China. Ellos Claro. comen básicamente pollo y cerdo, y ese es un alimento básico que tiene mucha proteína y que permite el crecimiento de estos animales que son parte de la alimentación de los chinos. O sea, fue un salvataje dudoso, primero porque no se lo dieron, segundo porque inmediatamente se filtró incluso una foto del secretario del Tesoro recibiendo una queja de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos en su teléfono, se lo fotografió a Besant, donde se veía claramente que todo el sector primario de los Estados Unidos está quejoso. ¿Por qué? Porque ya hay que entender. Porque ¿Por les qué? subieron mucho los insumos con los aranceles. No, la clave es, en realidad, no tiene tanto que ver con eso, ¿Con qué? sino A con ver. que China dejó de comprarles, sobre todo a los sojeros de los estados republicanos. Fue una Ah, que. medida excelente de Ah, China, que claro, claro. fue diciendo, ah, si ustedes me ponen cosas muy bien, yo dejo de comprar y sustituyo esas ventas comprándole básicamente a Brasil un 70% y un 20% más a la Argentina. Entonces, ya estaban enojados porque nosotros, digamos, ocupamos el lugar que tenían una parte de la exportación de soja de los Estados Unidos a China. Pero aún más enojados los votantes republicanos fachos del interior profundo de los Estados Unidos, porque al quitarle retenciones a la soja, entre otras cosas, al trigo, al maíz, etcétera, al sacarle retenciones, lo que hace es poner el precio argentino más competitivo, porque si Claro, los tipos tenían una tonelada argentina que la vendían a 10, ¿no? Y de lo cual se quedaba 20 pesos el Estado argentino, ahora la venden 10 y no se quedan con nada, entonces pueden decir, bueno, te lo vendo a 9 claro, como ya no me claro. es lo que efectivamente los grandes pool, que son las 5 grandes empresas que vendieron así. Y metieron, obviamente ya estaban en el puerto, algo así como 14 buques para llevarse toda la exportación. Entonces, Bueno, ahí todavía falta investigar si no hubo delito. es que es imposible que no lo haya, Sandra. Estos tipos juegan siempre así. O Sí, sea, ¿no? siempre, no hay ninguna posibilidad. Porque además, el mecanismo es así, que es muy gracioso. No es que cuando los tipos avisaron que cuando Caputo avisó, bueno, yo abro, dejo de cobrar retención hasta el límite de juntarse de la venta de 7.000 millones de dólares. Los tipos que le ofrecieron, ¿no? Eso, no tenían los granos. No es que No, lo que hacen es decir, bueno, canto yo, dice Bunge, ¿no? Que fue uno de los que más compró. Yo te compro, te entrego 1.000, que tampoco no lo sacan de ningún bolsillo, son bancos que le dicen, se comprometen a 1.000, salen, che, muchacho, vamos a comprar estos 1.000 y listo. Con lo cual, extorsionan también a los pequeños productores, ¿no? A los pequeños y medianos productores que ahora están quejosos
obviamente Sí, por hubo un video de un productor, ¿viste el video de Campos? sí, Del sí, sí, productor uno ese. que desde su tractor puteando porque lo habían garcado, etcétera. Bueno, pero Obviamente que esos son los que se dieron cuenta más rápidamente que nosotros de que se esos trataba son los de que una tomaron. maniobra orquestada con los gordos. Él dice los Así es, y esos gordos. son los que tomaron el 9 de julio y los que van a seguir enojados. Y esto, digo, hace una mención que habló, que dijo Peretti la semana pasada, que es muy importante, y que remite a un error de un radical, que fue la 125 de no segmentar en su momento las Claro, retenciones. claro. Es tan obvio, es tan Bueno, obvio. lamentablemente ahí hubo un error enorme, que no es lo mismo, no le podés cobrar retención a un tipo que tiene una chacrita igual el 20% que le cobras a Bunge. A Bunge le Pero ese tenés fue que un romper error de el culo, Lustó. ¿eh? Claro, a Bunge le tenés que cobrar el 40, no sé, y al chacarero nada, con lo cual eso permite incluso rendimiento, productividad, incluso trabajo argentino. Ahora, estos tipos tuvieron, obviamente, eso por Estados Unidos está esta queja, que están todos especulando a ver qué pasa, incluso los productores norteamericanos esperando que pierda Milei directamente, esperando que pierda Villarreal si Estados Unidos no les entrega esa guita y no hace más competitivo la soja argentina en relación a la de Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto con la situación económica local? Bueno, si uno mira los números cotidianos, voy a dar alguna conceptualmente porque yo sé que a veces por radio es difícil, ¿no? Sí, Hay una mora creciente en los créditos sí. hipotecarios, créditos personales y créditos de las empresas. Estamos casi en el 6% de mora y eso es un indicador, obviamente, de la peligrosidad. ¿Por qué peligrosidad? Porque uno dice, bueno, un tipo que sacó un crédito de vivienda no lo puede garpar, se desespera, obviamente pierde, tiene que salir a vender ese departamento, o se lo queda esa casa, ese departamento, ese terreno, etcétera, se lo queda al banco, o lo tiene que mal vender. Pero hay otro problema, que es el que se deriva de esto, es que los bancos, el sistema financiero, vive básicamente de recibir plazo fijo y entregar crédito. Si el tipo que yo le entregué el crédito no me garpa, yo soy el banco, hagamos de cuenta, ¿no? Yo Claro, y no te tengo viene para otro a devolver el plazo, retirar, claro, no le no tengo podés para devolver al devolver. plazo fijo. Bueno, se Entonces, desarmoniza la sociedad, que es lo que no, pasa cuando... ¿y qué pasa? Y entonces yo banco, no doy más crédito a quien me lo pide y además menos porque hay un interés enorme. Entonces nos orientamos de a poquito a un estallido del sistema financiero. Entre otros estallidos. Claro, es decir, es en términos, decía Furiase, el director del Banco Central, que es un payaso en el sentido que vos lo dijiste antes, Sandra, ¿no? Voy a contar esto solamente, así termino, pero me pareció muy interesante. Dice, no, dice, frente a, ¿cómo se llama el lechoso? No me acuerdo el nombre del Johnny Viale, el de lechoso Johnny Johnny Viale, Viale. le decía, no, pero escúchame, yo tengo una cantidad de dólares, hay una cantidad de pesos en el mercado, hay 100 pesos en el mercado, y bueno, esos 100 pesos que hay en el mercado alcanzan para comprar todos los dólares que yo tengo en el Banco Central, así que no hay problema. Si me le compran todo, yo vendo todos los dólares, me quedo con todos los pesos y listo, no pasa nada. El tipo dice esto, un caradura feroz, omitiendo un dato clave, que es que si la gente saca la guita del banco en términos de sus platos fijos, sus ahorros, empieza a perder confianza justamente porque los bancos se hacen incapaces, son 34.000 millones de dólares. Es decir, si acá hay una ¿Qué corrida, cosas como son esto, 34.000 millones de todo lo dólares? que hay en pesos dentro de los bancos, si uno agarra todo ese dinero y lo Ah, son equiva, 34.000 millones de 24.000 millones de dólares y ellos tienen 7.000 para vender. Entonces, es decir, ¿cuál es la mentira? Es decir, no, yo el circulante que tiene la gente es equivalente a los dólares que yo tengo.
Pará, flaco, decirle a la gente la verdad. Porque si la gente empieza a tener miedo del sistema financiero o quiere comprar dólares porque ve evidentemente que se te van a acabar y la saca de los pesos y los lleva a dólares, no hay dólares suficientes y Pero si Caputo te quiebra. está diciendo comprar, campeón. Claro, pero incluso, porque te dicen comprar para pagarle a estos esbirros extranjeros del Fondo Monetario, pero no para venderle a el tipo que quiere protegerse el día de mañana de un default muy probable y que Ya, no hay ya no los se dólares puede para comprar, ¿no? venderle. Ya ahora no se pueden comprar más dólares, ¿no? Hay cepo de Ahora, vuelta. ahora hicieron un pequeño cepo, yo le llamo el cepito, ¿no? El Un cepo cepito. chiquitito por ahora, pero es obviamente el primer capítulo de un abismo que seguiremos explicando durante la semana. Muy bien, esto da para más. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda, a una musiquita y después columna del doctor Jenny. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Una voz, un piano y 4 cantantes invitados. Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Viravent. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan el segundo capítulo de Resistencia Poética. Domingo 5 de octubre, 20 horas, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por alternativa teatral. Capacidad limitada. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Tenemos el lujo de recibir aquí a un gran escritor argentino, tal vez el más prolífico de su propia generación. Está con nosotros el señor Juan Sasturain. Buenas tardes, señor Polimeni. No, para Argentina soy totalmente optimista. Hemos salido de tantas cosas, tanta alternancia, que supongo que vamos a rebotar de esta basura, esta pesadilla en la que estamos viviendo. No podemos ser pesimistas, no nos da la historia para ser pesimistas. No nos merecemos esto. Así que sí, nos merecemos lo que nos está pasando, pero no debemos ser pesimistas. Somos dueños de nuestro destino como todo el mundo. Claro que sí. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con auditorías de IPF, que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ahí Ahí vivimos, estamos. ahí vivimos. ¿Qué escuchábamos?
Estábamos escuchando a los García Arena haciendo Disfraz de Bondi. Muy bien. Bueno, y tal como les adelantábamos antes, estábamos recién charlando con el doctor Ricardo Gené. ¿Cómo le va, Gené? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, se lo ve muy bien, muy descansado. Sí, estoy bien. Lo Y hoy- extrañamos, lo extrañamos. sí, Bueno, porque un lunes no estuvo. Bueno, y nos va a hablar algo sí, sobre tabaquismo, la primera parte, porque da sí, para sí. mucho. Bueno, ustedes han visto que en anteriores presentaciones, usando mi experiencia de médico, abordé temas que constituyen problemas de la salud en la Argentina. Expliqué lo que es el sistema de salud, la importancia de los residentes, la tuberculosis, el sarampión, que nos muestra claramente que con una medida preventiva simple que no aprueba el ministro de Salud de Estados Unidos, que es la vacunación, se termina con el sarampión. Qué Bueno, el increíble tabaquismo, eso, ¿eh? Es el increíble. tabaquismo es increíble. El tabaquismo lamentablemente no tiene una vacuna, ¿no? Pero bueno, voy a abordar unos relatos históricos de lo que es el tabaquismo, cómo Ujú. surgió, cómo el negocio ha hecho su difusión y generó las complicaciones que generó. El tabaco es una planta que es nativa de América, es Ajá. de México y de todo el sur de América. Y ya los pueblos originarios utilizaban el tabaco en rituales religiosos, en ceremonias, con fines medicinales. En el siglo XVI vinieron los españoles y los portugueses, y con ello lo difundieron rápidamente en Europa, y de ahí se diseminó en el mundo de manera muy, muy rápida. Pero Este, se fumaba la hoja, el tabaco, lo picaban. sí, ahora sí, se fumaba como cigarros, se fumaba como cigarrillos, se fumaba en pipa, se mascaba y también se inhalaba como polvo. Fíjense Ah, que entre el tendón del pulgar y el del índice queda un huequito que se llama la tabaquera anatómica. Fíjense, ah. porque ahí se coloca el polvo y de ahí se inhala, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XIX en Francia quedaba muy, muy bien inhalar el humo del tabaco. Y se inhalaba rapé también, se inhalaban muchas Claro. cosas, sí, muchas Sí. cosas. Bueno, Martí por esa época señaló una cosa, una frase muy linda. Dice, el tabaquismo sirvió para ocupar artesanos. Hoy nosotros ocupamos una gran cantidad de trabajadores. Servía, decía, para enriquecer mercaderes. Bueno, ahora enriquecemos industrias multinacionales. Y sirvió también, decía, para entretener ocios, distraer penas, acompañar pensamientos solitarios. Sí, sí. Eh, yo, Y yo me combatir la permito, ansiedad también, ¿no? sí, Combatir la claro, ansiedad, que yo es lo que más identifico. sí. Yo le agrego un comentario a esa hermosa frase, que es un muy mal amigo. Claro. Este, y el cigarrillo es muy mal amigo. Y bueno, el- este, a ver, rápidamente con esa difusión se comprobó el valor que tenía y que era un negocio muy rentable. Entonces acá inicialmente se le prohibió a los particulares a sembrar tabaco hasta que después en un decreto de 1812 en el virreinato se señaló que ya sería libre la manufactura y comercialización del tabaco. Ujú. Desde entonces se comenzó una intensa promoción al uso del tabaco. ¿Por qué? Porque era altamente rentable. Y por Claro. medio de la publicidad, se difundió masivamente. Es decir, que el tabaquismo nos lleva más de 200 años de ventaja para lo que es hoy los dos objetivos más importantes, que es lograr que la gente cese de fumar y lo más importante es que los jóvenes no empiecen a fumar.
Claro, es mejor no empezar. Este, entonces, el dinero contribuyó mucho a su difusión. Pero lamentablemente en aquel entonces no se conocían los efectos indeseables del tabaquismo, Sí, yo que no sé no si es... usted vio, Gené, la serie que tiene unos años, Mad Men. No, ¿No no, la no, vio? Ah, es no. una serie que estaba en Netflix, buenísima, buenísima, que es de los años 50, principios de los 50, de cómo se generan en Estados Unidos las industrias, la industria del marketing, las grandes agencias de publicidad. Lo que a mí me impresionó, además de que es muy interesante cómo nacen las agencias de publicidad y con qué espíritu nacen, es que durante esa serie, que es muy larga, todos toman unas cantidades industriales de alcohol y fuman una cantidad impresionante, ellos mismos, los publicistas. No había conciencia del daño que hacía todavía. Pero ya por entonces, en esa época, ya se empezaba a conocer los daños que el cigarrillo con el tiempo puede producir, ¿no? Este, y de por sí ya la Organización Mundial de la Salud considera que el tabaquismo es una enfermedad por sí sola. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que produce adicción. Entonces, si estamos ante una enfermedad que produce adicción, eso afecta la salud y la adicción a la nicotina es muy fuerte, muy fuerte. Es un alcaloide muy fuerte y uno ve que, por ejemplo, que se da no infrecuentemente que la persona fume y tome alcohol de más, que le cuesta más trabajo dejar de fumar que dejar de tomar, ¿no? Ah, sí, es más Este, difícil dejar el tabaco que el alcohol. Exactamente, exactamente. Bueno, el dejar de fumar es un proceso complejo que está condicionado a muchas cosas que se relacionan con características personales de cada uno del fumador, pero además en esto interviene la salud pública, porque el tabaquismo afecta a la salud pública a través de las enfermedades que genera. Y también interviene la investigación básica, la participación en la cesación importantísima del fumador, también de la sociedad, la familia y por supuesto del médico. ¿Cuántas Claro. veces habré escuchado en el consultorio que una señora me dice, dígale, doctor, dígale por su acompañante que pare de fumar, ¿no? Es decir, cómo este fenómeno afecta incluso a la familia, ¿no? Seguro, Bueno, seguro, como todas las adicciones, en realidad, sí, ¿no? claro, exactamente. Bueno, el consumo de tabaco causa enfermedades diversas y que son muy complejas. Y es una enfermedad prevalente y se requiere en este tema que participen distintas disciplinas de la medicina. Fíjense que en algún momento se generó que en todas las historias clínicas que elaborábamos los médicos, arriba había que escribir el paciente fuma, para que Ah, ¿viste? en cada visita se hable del tema. Porque es que es necesario insistir mucho, porque bueno, hay que convencer a la persona que entienda la necesidad de parar de fumar. Si el paciente, el fumador, bueno, ahora podemos decir paciente, porque si decimos que es una enfermedad, Claro. este, no se compromete personalmente consigo mismo para hacer un esfuerzo. Se debe hacer un esfuerzo significativo para parar de fumar. Ese esfuerzo dura menos de 2 meses, pero es necesario empezar y ahí sí no caer en la tentación de fumar un solo cigarrillo, ni ¿Dos siquiera meses es la abstinencia y, dura? ahí si paró 2 meses de fumar, la posibilidad de tener éxito se incrementa Claro, aparte, después de dos significativamente. meses da pena arruinar el récord, ¿no? O sea, si uno aguantó 2 meses, tira un poco más.
Y ya sí, hay algo que defender. y bueno, ya hay- sí, claro, ya hay pero algo que les digo, defender. miren miren lo que es la adicción. Paciente que, por ejemplo, que le costó mucho parar de fumar, viene y apesadumbrado y me dice, doctor, volví a fumar. Digo, pero ¿cómo volví a fumar con todo lo que le costó parar de fumar? Me dice, mire, ¿quiere que le diga, doctor? Choqué con el auto. Me bajé del auto, había un kiosco, fui y me compré un paquete de cigarrillos. Claro, yo hubiese hecho lo mismo. Bueno, espero que no choques. Bueno, No manejo. finalmente, la OMS afirma que el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable. Evitable. Es decir, no tenemos vacuna, pero es evitable si logramos que la gente no empiece a fumar. Nada más ni nada Bueno, menos. en Gracias, 15 Ricardo. días Después seguimos la seguimos la semana hablando. que viene, ¿no? En 15 días seguimos no, con el tema no con quiero otras terminar facetas. sin decir un homenaje, un agradecimiento a esa cantidad de naves que están en menos de 2 días llegando cerca de Gaza, Sí. que esperemos que puedan arribar y que no tenga que pagar nadie con la vida de esa epopeya, que es una cosa Sí, en un muy ratito vamos a valiente. estar pasando una nota sobre la flotilla. Sí, lo Bueno, estamos cubriendo me casi todos los alegro, días. me alegro. Bueno, por suerte ahí tenemos un compañero argentino que está Sí, en uno de hay tres. Sí. Gracias, Bueno, Un abrazo, René. Ricardo, Hasta hasta en la 15 sigan bien. días. Hasta Hasta luego. luego. Sigan bien. Nosotros a una tanda. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Acá volvimos y nada menos que para el conversatorio con Rocco, que sigue de incógnito, y Raimundi, que sigue en el auto. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ahí lo tenemos a Carlos en el auto y ahí viene la foto de No, pero Rocco. detenido, Estoy Está detenido detenido, por supuesto. no, ¿Quién te detuvo? Detenido quiero decir, paré el auto cerca de la Universidad de Lanús, donde acabo de dar clase, como lunes por medio. Muy bien. Bueno, la idea es pelotear un rato sobre la deuda eterna, ¿no? Sobre el lugar en el que nos puso ahora este tipo. Si es que gana, porque le van a dar los 20.000 millones de dólares a condición de que gane, lo cual vemos un poco... ¿Ustedes lo vieron hoy, los dos, a Milei con el megáfono? Gritándole a la gente, bajó la inflación, bajó la pobreza, y la gente puteándolo a lo loco, se tuvo que ir. Igual, Sandra, a mí me quedó clara una cosa, que Expert y todos ellos son tipo berretas. Si un narco te da $200.000, es que eso es un tipo de berreta de verdad. Si fueran políticos, en fin, claro. Un narco no los trataría así como los trata, ¿no? Incluso los narcos saben quiénes son. La verdad que sí, pensándolo bien, 200 lucas para un narco es una propina. Y para Machado, ¿no? Pero lo que me impresiona a mí es que todo el tiempo estamos asomándonos a un nivel de hipocresía y de cinismo infernal. Nunca cuesta encontrar una situación. Esper diciendo cárcel o bala mientras te banca el narco, ¿viste? Es un nivel de cinismo impresionante. Y bueno, son eso que vemos. Si les parece, les cuento un poquito lo que empezamos a imaginar un poco con Carlos. Sí, claro. Yo largué porque no sabía cómo que te habían preparado. No, respecto un poco de la deuda, porque la idea es hacer un contrapunto un poco entre la deuda que solicitó Macri, de la cual me voy a ocupar yo un poquito, y la deuda que solicitó ahora Milei, de la cual se va a ocupar con mucha precisión que yo. Las dos juntas suman ¿cuánto más o menos? No sé, digamos, no, el número, la verdad, digamos, no lo puedo decir. Pero son tipo como casi 100.000 millones o 90.000 millones, una cosa increíble. ¿Más? Más, casi el doble de eso, 160 por lo menos. Somos el país más deudor del mundo, ¿no? Absolutamente. Bueno, entonces empecemos con Macri, Rocco. Dale. Recordemos por un momento que en junio del 18 Cambiemos y el presidente Macri en ese momento le solicitaron un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y la finalidad de esa deuda, como el préstamo de ahora, era apoyar la reelección de Macri, como ahora quieren apoyar la reelección. Calcado. Claro, de Milei según Trump, ¿no? Digamos, estamos en elecciones de medio término, pero no lo saben los Estados Unidos. No sabe un carajo. No, y además, ¿no viste el video en el que el tuit lo lleva Milei y se lo da a Trump para que cuando se encienda la cámara se lo dé? Sí. Es todo por 2 pesos, pero son millones de dólares. Es todo chirla. Igual hay que ver si se lo dan, ¿no? No se lo van a dar si no va a ganar. Y es muy probable que pierda como Macri. Bueno, entonces, la deuda que había solicitado Macri en su momento responde a una racionalidad propia del poder mafioso, porque esa deuda conectaba lo legal con lo ilegal. Y esa deuda de Macri, ¿qué implicó? Una transferencia de capitales enormes desde el sector público hacia una parte del sector privado. Y esa deuda la sigue pagando la clase trabajadora, porque eso tenemos que decirlo, ¿no? Digamos, son deudas que solicita la clase de la gran propiedad, tanto la de Macri como la de Milei, y luego la paga la clase trabajadora.
Entonces, una pregunta que debemos hacernos es, cuando tengamos un gobierno nacional y popular, un gobierno de clase trabajadora, bueno, ese gobierno debería desconocer estas deudas y que la pague la clase de la gran propiedad que la ha solicitado. Ahora, la deuda macrista en la Argentina interrumpió un pasado de liberación, ese pasado que había sido organizado por Néstor en su momento, cuando reestructuró la deuda anterior. Sí. Y el empréstamo de Macri no implicó ningún beneficio para quienes lo estamos solventando hoy en día. Con esa guita Ni la vimos pasar, ni la vimos claro, pasar. no se hizo un hospital, ni una escuela, ni una universidad, ni un picaporte, qué sé yo, de un centro de atención sanitario, nada. Ahora, ¿por qué digo que esa deuda responde a un principio mafioso? Porque la deuda de Macri no siguió los recaudos legales que exige la legislación nacional. Con la deuda macrista, en su momento, vimos funcionario macrista, que en parte son funcionarios mileístas también, o sea, Sí, es todo la misma goma ahora, sí. Exactamente. Ahora vamos a repasar algún nombre. Bueno, sujetos legalizados entonces, o sea, funcionarios que operaban dentro de la estatalidad, que hubieran tenido que servir en función de un interés público y que actuaron violando distintas normas, distintas leyes para llevar a cabo el acuerdo con el fondo. Ahora, los funcionarios claves en su momento fueron obviamente Mauricio Macri, pero Toto Caputo, que era ministro de Macri, y también Sturzenegger, que fue un funcionario de Macri y ahora de Milei, como el Toto Caputo. Y operaron de manera abusiva, ilegal, o sea, operaron sin interpelar los órganos competentes y sin cumplir con los procedimientos que exige la legislación nacional, y nos solicitaron la información. Bueno, justamente por eso es que nos enojamos con Guzmán cuando hizo el arreglo, porque había demasiadas irregularidades cuando Macri tomó la deuda como para sacar más ventaja del Fondo Monetario, no el arreglo que hizo Guzmán. Exactamente. Y de hecho el gobierno del Frente de Todos también tiene su responsabilidad con esa deuda, y Guzmán en lo puntual, ¿no? Ahora, vuelvo a Macri, a Toto Caputo, a Sí, de paso recordemos que ese fue el momento en el que el Frente de Todos se partió. Sí, la gran pelea con Cristina, y ahí se partió y ya no volvió a haber posibilidad de diálogo, ¿no? Pero fue por el fondo. Exacto. Bueno, vuelvo al tema macrista, al tema cambianita. Macri, Caputo, Sturzenegger no solicitaron la información económica, ni la información financiera, ni la información jurídica necesaria para cerrar un acuerdo. Digo un par de cosas nomás. No le requirieron al Poder Legislativo la autorización para contraer el crédito, y en este sentido violaron el artículo 75 de la Constitución. Esto quiere decir que la carta de intención no fue discutida y tampoco fue aprobada por el Congreso. Y además esos mismos funcionarios no incluyeron el monto del empréstito en la ley de presupuesto. Eso implica chocar un artículo que es el artículo 60 de la ley 24.156. Luego no tradujeron algunos documentos fundamentales de forma legal. No le solicitaron al Ministerio de Economía un dictamen acerca de la viabilidad del préstamo. Al jefe de gabinete tampoco le solicitaron autorización, toda cosa que hay que hacer cuando se pide o cuando se solicita una deuda. Y también prescindieron de la opinión del Banco Central respecto del impacto de esa operación en la balanza de pagos nacionales. Entonces, tipos que eran funcionarios actuaron ilegalmente. Ahí está el principio de mafiosidad. Y termino con esto, que la deuda fue contraída violando también los propios estatutos del Fondo Monetario. De hecho, el fondo se desvió respecto de su propio convenio, violó sus propias reglas, y quiero decir esto, que las organizaciones que se desvían de las normas y que se desvían, digamos, de la filosofía que profesan, cometen un crimen. La deuda de Macri fue una deuda criminal, y criminal sobre todo porque la solicitan ellos y la pagamos nosotros, como la deuda que solicita ahora Milei. Bueno, en algún momento
cuando tengamos la fuerza política necesaria, tenemos que obligar a la clase de la gran propiedad a honrar la deuda que solicita a Estados Unidos. Hasta aquí por ahora. Genial. Carlos, pasamos a la deuda de Milei. Sí, bueno, vamos a seguir el hilo de Dale. Rocco. Primero que los 4 periodos de endeudamiento estructural de la Argentina, dictadura, década de los años 90, Menem de la Rúa, Macri, Milei, fueron acompañados, paradójicamente, de políticas recesivas. Es decir, le agrego a todas las falencias que señalaba Rocco, que si vos contraés una deuda, pero al mismo tiempo aplicás políticas recesivas, se torna más impagable todavía, porque no hay generación de recursos para poder pagar. Claro. Eso el acreedor lo sabe perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué presta si sabe que no le van a poder pagar? Y es porque la deuda no tiene, este tipo de deudas, no tienen un marco económico contable, sino que son deudas de condicionamiento político, son deudas para secuestrar la autonomía política del Estado, para diseñar políticas soberanas, para poder desarrollar políticas. Segundo, es distinta a una deuda contraída para financiar una obra de infraestructura, por ejemplo. Yo recuerdo que los préstamos de China para las 2 centrales hidroeléctricas de la Patagonia, de Santa Cruz, Zepernik y Kirchner, para el Belgrano Cargas, obra de infraestructura, o para la central termoeléctrica, eran deudas eran créditos que se pagaban con la amortización que se recibía por la utilización de la obra. Estas son deudas estrictamente de valorización financiera. Entonces, ¿cómo se compone la deuda de Milei? Primera etapa, endeudamiento con organismos privados. Segunda etapa, decreto de necesidad de urgencia, que luego se convierte en la ley bases, y la ley bases establece el sistema RIGI, o RIGI. Tercer capítulo del endeudamiento, el blanqueo de capitales no declarados, es decir, gente que había delinquido por evasión impositiva, era perdonada si traía sus capitales del exterior. Cuarto tramo de la deuda, el desahorro de las familias argentinas, es decir, familias que habían ahorrado de a 50, de a 100, de a 200 y ahora los tienen que vender para poder pagar la tarjeta, la cuota, la tarifa. Y el quinto capítulo es el Fondo Monetario Internacional, más el waiver, más la extensión del fondo, más los créditos del BID y del Banco Mundial. Uno pensaba que terminaba ahí, pero no termina ahí. Ahora hay un requerimiento al Tesoro de los Estados Unidos. Con lo cual, es ya el signo más non plus ultra de desesperación. Es decir, no hay un organismo ya más estructural, más prestamista de última instancia que el propio Tesoro de los Estados Unidos. ¿Para qué? No para, como decía Rocco, no para poner un ladrillo en una escuela, sino para la valorización financiera. Es decir, se valoriza vía tasa de interés, se vuelve a convertir a dólar, se fuga del exterior y se recoloca en los bancos transnacionales, que son los que sostienen y los que financian al Fondo Monetario y al Tesoro de los Estados Unidos. Quiere decir que esa deuda que queda en la espalda del pueblo argentino ya está recolocada, ya está recuperada por los acreedores. Es decir, es un hecho criminal, es un hecho, primero, político y no económico, y de derecho penal, tanto interno como internacional. Por lo tanto, el próximo gobierno lo tiene que afrontar desde el punto de vista del derecho penal, es decir, poner en la cárcel a los responsables de haber cometido este crimen y a los organismos internacionales que violaron sus propios estatutos prestando este dinero. Pero permitime una última cosa antes de que cierre Rocco. Sí. Esto, ¿por qué además es un crimen? Porque es un delito contra la propiedad, ¿no? Ya que tanto se llena la boca de la propiedad, pero en términos de la descolonización pedagógica, pensemos en el derecho de propiedad no solo individual, sino colectivo. Es decir, una escuela, una ruta,
un recurso natural, una mina que tiene minerales, el recurso pesquero, son recursos de propiedad pública, de propiedad pública. Cuando vos tenés un funcionario que contrae una deuda, mejor dicho, hay una empresa que contrae una deuda privada, pero un funcionario se la traslada al conjunto del pueblo argentino, es decir, la socializa, está cometiendo un delito contra la propiedad del pueblo, que tiene derecho a tener escuelas, a tener rutas, y no las puede tener porque tiene que pagar la deuda. Quiere decir que nosotros además tenemos que reformar nuestra Constitución y nuestros códigos penales para sancionar los delitos contra la propiedad pública y no únicamente contra la propiedad privada individual. No solamente que te roben el auto, que te roben la bicicleta, que te roben el celular, que nadie quiere que suceda eso. Pero ¿qué pasa cuando te roban la propiedad pública? Entonces, el día que tengamos una ley que sancione a los que robaron la propiedad pública, vamos a tener una sociedad con más recursos, con más escuelas y con más rutas y por lo tanto menos delitos contra la propiedad privada individual. Buenísimo, clarísimo. Cerrar, Rocco. Sí, una cosita adyacente a la que dice Carlos, con la cual coincido, la verdad, digamos, se cuida lo privado y se descuida lo público, lo común, lo social, lo que es de todos y todas, ¿no? Sí, pero incluso cuando se habla de la propiedad privada, se habla de la propiedad, de la gran propiedad privada, porque una casilla de chapa también es una propiedad privada. Claro, pero no tiene nada que ver con la clase de la gran propiedad privada, ¿no? Que tiene grandes acumulaciones. Claro que no. No, una pequeña reflexión en la clave de la clase social quisiera formular. Que en la Argentina, como en otras latitudes del mundo, la única clase nacional es la clase trabajadora. O sea, que en la multitud de trabajadores, sea formales, informales, intermitentes, cartoneros, de plataforma, bueno, todos esos trabajadores y trabajadoras organizan el aparato de producción y el aparato de intercambio construido por el trabajo argentino. Y esa clase constituye además la riqueza social de un país, por ende la riqueza moral. O sea que tenemos que ser capaces de reconstruir, de reformular una conciencia de clase, porque en la Argentina tenemos una burguesía muy estúpida, una burguesía local, de lo más estúpida, vinculada con el capital productivo, con el capital comercial, con el capital vinculado con el agro, y esa burguesía no ha entendido quién es Milei. Milei es un tipo que sostiene al capitalismo vinculado con la timba, el capitalismo financiero. Si la burguesía productiva que produce bienes, que produce servicios, hubiera entendido quién era Milei, no lo hubiera tenido que sostener absolutamente. Bueno, están a tiempo efectivamente de corregir, y la clase trabajadora tenemos que ser capaces de que reconstruya nuevamente su tejido clasista para entender quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, y que cuando gobiernan ellos, la clase de la gran propiedad, siempre nos van a afectar. A cagar. ¿Qué ganas tengo de que me des un minuto, Sandra? Dale. Bueno, no, porque primero yo estoy de acuerdo con lo que dice Rocco, ¿no? Pero mira, en menos de un minuto. Hay una serie Sherwood británica donde Margaret Thatcher dice: yo tenía que atacar el corazón de la sociedad británica para que nunca vuelva a ser lo que era, y atacó al sindicato minero. La dictadura argentina lo que atacó es el pacto entre burguesía nacional y clase trabajadora, que a pesar de toda la puja por la distribución del ingreso, cordobazo, protestas, había una burguesía. La dictadura la desmanteló. Primero murió Rucci, después lo hicieron correr a Helbart del Ministerio de Economía, se descabezó, se desmontó ese corazón del pacto social que había diseñado el último Perón, para ver si una burguesía nacional que todavía existía, es decir, que mandaba a sus hijos a escuelas argentinas, que el desarrollo de la empresa pugnaba por salarios contra el sindicato, pero tenía su desarrollo comprometido con el país, la reconvirtió en una matriz absolutamente financiera y extranjerizada.
Es decir, la dictadura atacó el corazón del sistema productivo nacional para que la Argentina nunca vuelva a ser lo que era, como hizo Margaret Thatcher con los mineros. Reconstruir eso va a ser un trabajo muy fuerte, pero es el único camino. Reconstruir una matriz productiva nacional y no extranjerizada y financiera como la que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, nos pasamos 5 minutos, chicos, así que fue un gusto compartir con ustedes este rato y hasta dentro de 15 días. Abrazo grande, buenas noches. Abrazo, chao chicos. grande. Vamos a un temita musical y seguimos. Ahí estábamos, Ahí está, vamos a pisar porque tenemos una entrevista en puerta. Estábamos escuchando Gracias a la Vida. Gracias a la Vida, en la versión de Joan Baez. De Joan Baez, nada menos. Bueno, y ahora tenemos para seguir charlando sobre los caminos del narcotráfico que se nos van acercando, ¿no? Primero hablábamos de narcotráfico, hablábamos de Rosario. Acá parecía que había poquita cosa y estamos todos todavía azorados con lo que pasó. Estamos conectados con Carlos Delfrade, que es periodista, ustedes lo conocen, ensayista, dirigente político, diputado. No sé si es candidato ahora, es diputado provincial, pero ¿no sos candidato ahora, Carlos? Sí, soy candidato a diputado nacional. Esa, por el Frente Amplio de la Soberanía, por la soberanía. Así es. Muy bien. Y estás presentando también un libro que se llama Cancha Grande, en el que repasas un poco también, ¿no? En los caminos del narcotráfico. Sí, porque en realidad es el tomo 10 de una serie que nosotros definimos Geonarco, porque le habíamos dicho a la gente en la provincia que cada año que pasaba le íbamos a contar cómo se viene desarrollando todo este negocio que es de arriba hacia abajo, como es el narcotráfico, que es un negocio multinacional, pero siempre paraestatal, porque necesita de los nichos de corrupción del Estado en cualquiera de sus
funciones, y por eso Claro. en estos días tan tremendos, Sandra, lo que aparece con claridad es que hay lo que nosotros denominamos narcosonceras. Una de las principales narcosonceras es esta idea del Estado ausente. Nosotros siempre decimos que el Estado siempre está presente, el tema es cómo, porque si está presente de forma virtuosa, a través de una obra pública, de la salud pública, la educación, o está presente de forma corrupta, con nichos de corrupción de la fuerza de seguridad que liberan la zona para que empiecen a aparecer estas bandas narcopoliciales barriales que con crueldad se hacen cargo de la geografía de las calles, pero también de la geografía de los cuerpos de las chicas y de los chicos. Tenemos casos como el que sufrimos la semana pasada. Sí, no sé si en Rosario alguna vez pasó algo tan brutal, porque comentábamos hace un rato que acá impactó mucho la noticia, todavía en los medios está todo el tiempo, pero porque se dio, me parece, el triple crimen, el triple femicidio, que es muy, muy impactante, con esa transmisión a 45 personas en grupo cerrado, ¿no? Es como un límite de crueldad y de sanguinarismo, no sé cómo se dice, que Sí, la de verdad saña. es inconcebible, de saña, es inconcebible. ¿No? Nosotros Porque ahí en tenés eso lo que... 40 cómplices. Si vieron Claro. 45 o 40 personas las torturas y los asesinatos, son partícipes. Porque ahí sí lo que empieza a aparecer son las pautas de comportamiento que en América del Sur ya se venía dando, también en América Central. El primero que empieza a transmitir, tanto para los traidores internos como para los rivales enemigos, fue lo que se conoce como el cartel de los Zeta en México. Era un cartel de ex militares que se retiran y empiezan a transmitir en vivo y en directo cómo van trozando a los distintos enemigos, como para dar una advertencia, una señal de poder de esa manera. Eso después se empieza a dar en distintos lugares, y nosotros acá en Rosario, en el año 2020, tuvimos un muchacho, Brandon Bay se llama, que tenía 25 años en ese momento, que tenía una banda que se llamaba Los Gorditos, y le decía a sus sicarios cómo tenían que matar, y mandaba esos videos que habían hecho los muchachos del cartel de la Z, pero con algo más, Sandra, que tiene que ver con esto de la hazaña y la crueldad. Él decía que si había una mujer que se negaba a hacer lo que le decían ellos y ponía como escudo a su bebé, le tenían que reventar la cabeza del bebé con un tiro, con esta manera y con este verbo. Fue impactante. A partir de ese momento empezaron a aparecer en Rosario hasta bebés ametrallados como consecuencia de esta barbaridad. Por eso digo, esa hazaña es una pauta de comportamiento de grupos que entienden que la única manera de desarrollarse económicamente es tratar a las personas como objetos despreciables, y esto es lo que también forma parte de todo esto que estamos viendo de lo que sucedió la semana pasada. Claro. Y al mismo tiempo me parece, yo leí comentarios sobre tu libro, no lo leí, pero me parece que por lo que leí, que lo que sostenés ahí es que digamos, el narcotráfico y el Estado cómplice, lo que vos llamás paraestatal, que es cierto, porque es el Estado delictivo que ayuda al narcotráfico, es la cara opuesta, es lo que se hace cuando no hay justicia social. Cuando no hay justicia social, lo que pasa es esto. Porque, digamos, lo que llamamos justicia social también es una manera de inculcar valores y también coincide con la necesidad de tener políticas industrializadoras para que la gente tenga algo de que trabajar y cómo ganar su dinero fuera del circuito del delito. Eso sin duda, y además lo que tenés, nosotros siempre decimos, la vida en serio de un barrio cambia cuando hay trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Un patrullero, en todo caso, puede poner un paréntesis, primero si la gente que está en el patrullero labura para la gente y no para los narcos, lo cual es muy difícil. Es difícil encontrar, sí, muy difícil. Todas las bandas son narcopoliciales barriales en cualquier lugar de la Argentina, desde que empezó esto, que fue el año 1978, cuando la dictadura de Videla acuerda con la dictadura de Banzer la primera llegada de 200 kilos de cocaína, como tantas veces lo hemos denunciado. Lo que sí también debe quedar claro, que esos presupuestos que tienen que ver con desarrollar más la cuestión de la justicia social terminan siempre restringidos para que después sí aparezca lo otro, comprar armas, patrullero y todo eso, porque es un gran negocio la inseguridad
para los que le venden desde las empresas privadas estas cuestiones de supuestamente brindar más seguridad con armas y patrulleros, lo cual termina siendo una estupidez, un gran negocio para las empresas privadas que venden todo esto, y la profundización de una realidad que no se transforma, porque en los barrios la única manera, la herramienta material que tienen muchas pibas y muchos pibes es que le dan drogas para vender o armas para hacerse un grupo fuerte. Estas son las consecuencias. Carlos, buenas noches, te saluda Jorge Delón, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, te hago una consulta que tiene que ver con digamos, este relato que supongo está en tu próximo libro también. Deduzco que tiene que haber algún capítulo vinculado al negocio de los blanqueadores, que son, sí, claro. Como dijo Petro recientemente en las Naciones Unidas, no viven en barrios pobres, no pertenecen a los sectores populares, sino que viven en grandes ciudades, en grandes palacios, y son los máximos responsables de este negocio, ¿no? Nosotros, para ser claros en esa definición que vos estás marcando, Jorge, nosotros decimos con claridad, en los últimos 5 años, desde que Vicentín inventó su propia crisis, desde los puertos de Vicentín, que son los que están en San Lorenzo y acá en Rosario, exportaron 6 cargamentos de cocaína a distintas partes del mundo por más de 4 toneladas de cocaína. Los grandes empresarios de la principal exportadora argentina en los últimos 5 años exportaron 6 veces cocaína por más de 4 toneladas. Frente a ellos, la banda narcopolicial barrial más importante de Rosario en los últimos 20 años, que fue Los Monos, al lado de eso, por el volumen exportado, claramente te expresa que son más narcos los empresarios como Vicentín que manejan los puertos privados en la Argentina que esas bandas narcopoliciales que te hacen creer que son ellos, Pablo Escobar Gaviria o el Chapo Guzmán, y son muchachos que en todo caso les ha ido bien, pero solamente allí en el barrio, son los últimos eslabones de la cadena de comercialización, porque como este es un gran negocio, como todo gran negocio en el sistema capitalista, lo hacen los grandes empresarios, tanto los legales como ilegales. Los grandes narcos no están en los barrios, por eso nunca hay allanamiento en los bancos. Claro, claro, y nunca se sigue la ruta del dinero tampoco, ¿no? Siempre digo que más que la ruta se sigue una cortada del dinero, Sandra. Claro, claro. Y lo último, Carlos, ¿qué pasó en Rosario en este año y medio, más de año y medio de Milei? ¿Hubo algún empeoramiento? Lo que hubo es lo mismo que pasó a nivel nacional. Milei liberó el consumo de droga en toda la Argentina para establecer ciertas relaciones con las 10 bandas narcopoliciales más importantes de cada ciudad, para que dejándole vender drogas ellos bajaran la intensidad en la disputa por territorio y dejaran de generar homicidios. Por eso Patricia Bullrich sale a decir que la Argentina es el lugar donde más descendió los homicidios, lo dice Maximiliano Puyaro como gobernador de la provincia de Santa Fe, pero eso es lo que está marcando el otro drama que hoy tenemos en la Argentina, la enorme cantidad de suicidios adolescentes que tenemos en la Argentina. Lo que hubo es eso, se vende más droga, se lucha menos por los territorios hasta que aparece algo, como por ejemplo el año pasado en Rosario, el asesinato de Andrés Pillín Bracamonte, el ex jefe de la Barra Brava de Central, de ahí el título del libro, eso en la cancha chica del fútbol, pero en la cancha grande de la realidad, manejador de millones de euros, millones de dólares, y eso generó una mayor densidad. Hoy hay un 20% más de homicidio en Rosario que lo que hubo el año pasado. Madre Santa. Bueno, te agradecemos mucho este rato, Carlos, siempre es un gusto hablar con vos y bueno, estás de campaña, estás recorriendo lugares, pueblos, localidades. Estamos en la pelea. Estamos en la pelea con una compañera al lado, por eso sabía el nombre de... ¿Es la primera vez que van con esta chapa, Frente Amplio por la Soberanía, o ya existía? Sí, es la primera vez que vamos así como para diputado nacional con Gaby Sosa de Mumalá, la feminista histórica, y la verdad que es un gustazo porque estamos haciendo todo como podemos para meter, como pasó en la provincia, ser la cuarta fuerza en la provincia, y ojalá que eso nos lleve al Congreso de la Nación, porque hoy la Argentina sufre una brutal se necesita gente como ustedes, sí, totalmente. Hay que recuperar el país independiente que alguna vez fuimos. Hay que hacer un test de decencia antes de volver a votar, porque la verdad que estamos en un chiquero. Gracias, Carlos Delfrade. Un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, grande. Carlos. Abrazo grande, che.
¿Y usted se retira? Así es, doy un paso al costado, digamos, hasta mañana. Un paso al costado, bueno. Y Chao, chao. nosotros, chau, Jorge, hasta mañana. Chau. Nosotros vamos a Cepa y Mensajes, ¿les parece? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos Radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Inteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarlos para este sábado 4 que voy a estar en el Pulqui Bar haciendo Desinteligencia Artificial. 90 minutos de humor que alivian y hacen bien. Sábado 4, el Pulqui, te espero. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar. Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Bueno, ahora vamos con los mensajes. No tuvimos tiempo porque se nos fue corriendo el programa y nos quedó afuera un peloteo que íbamos a tener, que posiblemente lo pasemos mañana, de Ada Colau, la ex alcaldesa de Barcelona, que está hace, bueno, ahora debe ser 29 días, es de ayer el video, hacía 28 días que estaba subida al Family, en realidad a otro barco, porque el Family, que era el buque insignia, se estropeó por los ataques con drones. Hubo muchos drones, muchos explosivos, se malograron 2 o 3 barcos, entre ellos el principal, donde iban Greta Thunberg, bueno, todos los más famosos. Y es muy impresionante. Bueno, Greta Thunberg, que es una activista desde los 15 años, y creo que fue en gran parte inspiración de ella todo esto, todo este movimiento internacionalista hacia Gaza. Las movilizaciones, en todo el mundo hay movilizaciones, en toda Europa ayer hubo unas movilizaciones impresionantes en Alemania, impresionantes. Y están forzando esas manifestaciones, mientras la flotilla... A mí lo que me gusta de este movimiento es
que cada cual hace su parte, pero que ahora se empieza a ver una articulación muy, muy sana, muy necesaria en este mundo, porque se juntaron gente de 44 países, entre ellos muchos conocidos en sus propios países, en este caso como Ada Colau, o como Greta Thunberg, o como Susan Sarandon, bueno, y otros activistas que están presionando a sus respectivos países, apoyados por multitudes en sus propios países. Entonces, ya hay un barco español, hay un barco italiano, hay un barco francés que mandan para proteger a la flotilla. Es más difícil que Israel ataque a la flotilla si están los barcos europeos custodiando. Pero estos presidentes no tenían la menor intención de mandar ningún barco a ninguna parte. Fueron pedidos con videos públicos después de ser atacados la primera vez. Con lo cual ahí vemos en este movimiento cómo confluye, que es importante que lo veamos, porque algo así vamos a tener que hacer alguna vez, y además tenemos que participar de este movimiento, que es el que se está desarrollando en este momento, pero me parece que está inaugurando una especie de activismo internacionalista de una nueva época, de una nueva oleada, el que tiene que ver con activistas que se suben a barcos rumbo a Gaza con ayuda, con multitudes de activistas y militantes y gente común protestando en cada país y asediando a Netanyahu a donde fuera, y protestándoles a sus presidentes por la complicidad con el genocidio. Los activistas que se están acercando a Gaza después de ser atacados empiezan a mandar videos a sus presidentes pidiéndoles protección. Y los presidentes mandando barcos porque no tienen más remedio ante su opinión pública, que ya los está puteando en arameo, justo que viene bien con los palestinos. De modo que estamos presenciando un activismo que no es el que nosotros conocemos, que tiene la dimensión de la locura que embarga a esta parte del mundo. Y me parece que están logrando modificar, que la acción activista está modificando el escenario. Están dejando sola a Israel. Y saludamos esa soledad del carnicero. La saludamos fervientemente. No sé si vieron hoy, ya voy con los mensajes, pero no sé si vieron hoy una nota en realidad era un video de septiembre que se viralizó hoy de una escuela de no sé qué localidad era, de la provincia de Buenos Aires, y los pibes en el micro iban con chicas de Hort, la escuela técnica, donde fue mi hija, entre otras cosas, una escuela muy buena, con chicos de ese colegio, que el colegio encima se llama Humano, y les gritaban, hoy salimos a matar judíos. Ese era el cantito en el micro. Digamos, el nazismo permea. Si uno no lo combate, tenemos que lograr que esos pibes sientan vergüenza de sí mismos. Porque si lo están cantando es porque todavía eso, ser nazi, todavía en este país y en otros tantos, ¿no? Volvió a tener un sentido repugnante, porque a lo mejor son buenos pibes, pero nacieron en una época en la que no es sancionado socialmente. Ahora vemos que sí, pero se pusieron a joder con hoy vamos a matar judíos. Bueno, hay que enseñarles que eso no se dice, ¿eh? El colegio se puso estaban muy abochornados, porque imagínate un colegio que se llame Humano y te salen alumnos con cantitos nazis, te quieren matar. Pero hay que hacer algo, lo que quiero decir básicamente, el activismo sirve. Si no es por el activismo, nosotros no tenemos lobby, no tenemos poder de nada, somos muchos. La única ventaja nuestra, los comunes, es que somos muchos más que los garcas. Lo que pasa es que los garcas siempre encuentran la manera de engañar a muchos que deberían estar con nosotros y están con ellos. Bueno, hay que ver qué hacemos. Voy con los mensajes. Hola Sandra, Jorge.
Milei se come 25.000 palos verdes cada 6 meses, más lo que patea debajo de la alfombra para tener inflación del 2% para ganar y hacer las reformas laborales, etcétera. En realidad, la inflación de consumo es del 100% anual. Saludos, Marcos de Lomas. Yo no sé si es del 100% anual, pero nadie se cree que es lo que dice el INDEC. Si hasta los empleados del INDEC salieron a decir el día que dieron el índice que era todo, que se mide como el culo. Ya sabemos que miden mal. No tiene sentido, pero bueno, tampoco tiene sentido que diga que tiene superávit y nunca lo tuvo. Bueno, qué sé yo. Nos metieron en una. La verdad que el hartazgo. Los hartados de Alberto Fernández nos dejaron un regalito que para levantarlo, te digo que era mucho más fácil levantarlo a Alberto Fernández que a ¿no? Porque sembró mierda directamente. El otro es un pusilánime, un inútil, un traidor, todo lo que quieras. Pero yo no tengo ninguna vergüenza en decir que con Alberto Fernández estábamos 1000 veces mejor y había que encaminar, pero para el otro lado, no para Estos tomaron lo peor de Alberto Fernández y lo llevaron para el otro extremo. Digamos, el pobre que votó esto, bueno, que empiece a pensar, que se empiece a avivar un poco, porque la verdad. Hola Sandra y Jorge, el presidente, no le gusta sufrir, le gusta hacer sufrir, que es diferente, y además no es que no sepan hacer nada, vinieron a destruir todo y lo están logrando, es desesperante, los abrazo con admiración y gracias por todo, Mecha de Belgrano. Yo no estoy muy de acuerdo, Mecha, porque una cosa, destruir, vos viste, qué sé yo, alguien se pasa 8 horas haciendo un castillito con rastis y viene uno y en un instante te lo patea. Destruir es lo más fácil del mundo. Uno, porque no es destructivo, pero si fuéramos destructivos, si nos gustara la destrucción, bueno, uno debe descargar ira y además es muy fácil. Es mucho más difícil construir que destruir. Destruir te destruye cualquiera. Cualquiera que digamos, solamente tenés que no hacer un carajo. Y se destruye todo. Encima es cruel, es odiante, no es un tipo formado, es un tipo inculto, un mentiroso, que cita mal, que da malas cifras, que sabe que miente a sabiendas. Es un asco de persona. La verdad que los padres que han criado un asco de persona. Porque no es un tipo que... es un tipo que miente a conciencia de que miente. Y sobre que no le gusta sufrir, no estoy tan segura. Este tipo va a terminar muy mal, muy mal. Por supuesto que no por culpa del kirchnerismo, como va a decir seguramente alguien, pero yo creo que va a terminar mal, porque cuando la realidad lo obligue a darse cuenta de que no importan los premios que le hayan dado los ultraderechistas de todo el mundo, pero cuando se dé cuenta de que es un inútil, de que lo odian, de que lo odiamos, de que lo despreciamos, de que nadie lo saluda, de que nadie lo festeja, de que nadie lo aplaude, solamente los que él garpa. Te aplauden por guita, Milei, los que te aplauden. No te aplauden los que están ahí alrededor. Están cuidando este cuarto de hora en el que achacan a diestra y siniestra. Pero no es un tipo... Es muy difícil que se pueda querer a alguien así, seguramente. Y yo creo, me parece por el destino de Ushuaia. Hoy pasó, seguramente... hoy va a tener un brote o ya lo tuvo, no sé, tiene esas crisis de llanto, que si no está la hermana para abrazarlo no se calma. A mí me importa un cuerno. Si querés ser presidente y no podés porque te falla algo en la cabeza, bueno, sé responsable y no te candidates algo para lo que no te da, no te da la cabeza. El haber ido hoy a Ushuaia, yo creo que es una demostración de que algo de autodestructivo el tipo le pone. Porque era evidente que te iban a aplaudir en Ushuaia, boludo. ¿Qué te esperabas? ¿Con qué te pensabas que te ibas a encontrar? Sino con un montón de gente puteándote. O sea, era evidente. ¿Y por qué lo hace? Está fallando, se da cuenta que la campaña le está yendo mal. Encima puso a un narco-friendly
La única foto que va a aparecer en la boleta es la del narco-friendly. Y encima quiere levantar la campaña con su propia imagen. No tenés imagen, Milei. No tenés ninguna imagen. Sos despreciado. La gente te detesta. Creo que le va a costar mucho aceptar la realidad, porque es lo que yo decía al principio en el editorial. Los negacionistas, cuando la realidad los obliga a darse cuenta de que vivieron enfrascados en un caramelo, pero que la realidad pasaba por otro lado, porque finalmente la realidad te lo cobra el negacionismo, igual que los negadores. Vos sin ser negacionista, sos un negador, ¿no? Mi matrimonio va bien, mi matrimonio va bien, mi matrimonio va bien, no te hablas, no pasa nada, está todo bien, y un día te das cuenta que no, que se pudrió todo. Y digo un ejemplo estúpido, ¿no? Pero este tipo cree que es adorado. Lo adorará la hermana y 2 o 3 giles más, pero la gente no. Yo creo que hay mucha autodestrucción, que le gusta hacer sufrir, pero que también es un autodestructivo. Así que bueno, vamos a ver. Sandra, te sigo siempre, te escucho y leo. De tu editorial digo, es un gobierno psicótico, crea una realidad paralela. El asunto es cuán psicóticos estamos como pueblo y cuánto más soportaremos esta locura. Sí, yo ya me repudrí, digamos, o sea, creo que ya estoy al límite de tolerancia del personaje, del entorno, de que vamos pero venimos, de que volvamos pero vayamos, de que bajamos la pobreza, y uno sabe que no, y que no, y que no. Ya basta, se merece todas las puteadas que recibe por la calle. Che, cómo pasó el tiempo. Otro, buenas noches, Sandra. Sugiero prohibir las campañas publicitarias para las elecciones, además de atormentar a la gente con spots en los que todos dicen lo mismo. Sí, la verdad, podrían jugarse un poco, ¿no? Todos dicen quiero la paz en el mundo. Déjense de joder. ¿Están a favor del capital o del trabajo? Es lo único que nos importa saber para votar. ¿A favor del capital o a favor del trabajo? Listo, digan eso. No, todo el mundo quiere la paz mundial. No vengan a hacerse las lindas con nosotros, los candidatos. Bueno, el mensaje que no puedo terminar de leer porque me mandan estos mensajes muy largos es de José de Tres Arroyos. Bueno, y leo uno más y me voy. Somos más de 40 millones de pelotudos que dejamos destruir un hermoso país por un discapacitado mental y emocional. Elena de Montserrat. Qué buen mensaje de cierre, ¿no? A ver si disminuimos nuestra propia pelotudez para achicar un poco el margen de pelotudos que nos gobiernen. La verdad que estas últimas elecciones fueron una lección de hasta qué grado llega la estupidez humana. Aunque seas pobre, pensá. Y como decía el español, bueno, no me voy con el español porque no tengo tiempo. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por la operación del streaming. Ya viene el programa de la revista Martia con Julián Saúd. Y yo me retiro hasta mañana a las 8 de la noche, como todos los días por la 530. Pásenlo bien. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la cámara.